nunca quise contar esto. Durante años me convencí de que lo que viví en la Ciudad de México fue producto del cansancio, del miedo colectivo, de las historias que uno escucha desde niño. Pero hay cosas que no se pueden explicar con lógica, y cuando pasan, se te meten en la cabeza como una infección lenta. Yo no creía en el diablo. No como lo pintan. Hasta que lo vi. Hasta que me habló. Hasta que supe que en esta ciudad no camina solo. Todo comenzó hace más de 10 años, cuando trabajaba como repartidor nocturno. La CDMX de noche es otro mundo. Las calles se vacían, los edificios parecen observarte, y el ruido constante del día se convierte en un silencio espeso, incómodo. Esa noche era jueves, cerca de las 2 de la madrugada. Me mandaron a entregar un paquete urgente cerca del centro histórico, por calles viejas, de esas que huelen a humedad y a historia podrida. Desde que entré a la zona sentí algo raro. No miedo todavía, sino una sensación pesada en el pecho, como si el aire costara más trabajo respirarlo. Las farolas parpadeaban, y no había un solo peatón. Ni un taxi. Nada. Solo yo y el eco de mis propios pasos. El edificio al que tenía que llegar no tenía número visible. Era una construcción antigua, con la fachada cuarteada y una puerta de madera negra, altísima. Toqué una vez. Nada. Toqué otra vez, más fuerte. Entonces la puerta se abrió sola, lentamente, sin hacer ruido. Eso fue lo primero que debió hacerme irme. Pero no lo hice. Dentro olía incienso viejo y a algo más, algo como metal oxidado. Sangre seca, pensé después. En ese momento no quise darle nombre. Caminé unos pasos y la puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco que retumbó en todo el edificio. No había elevador. Solo unas escaleras estrechas que subían en espiral. «Hola», dije, y mi voz sonó ajena, como si no fuera mía. Desde arriba alguien respondió. Una voz grave, calmada, educada. «Sube. Te estaba esperando». No pregunté cómo sabía que yo venía. Subí. Cada escalón crujía bajo mis pies, y con cada paso sentía que algo me observaba desde las paredes. Llegué al tercer piso. La puerta estaba abierta. Dentro, el departamento estaba iluminado solo por velas. Docenas de velas. En el centro, un hombre de espaldas, alto, elegante, vestido completamente de negro. «Deja el paquete ahí», dijo sin voltearse. Lo dejé sobre una mesa. Cuando levanté la vista, él ya estaba frente a mí. Su rostro era normal. Demasiado normal. Moreno claro, barba bien cuidada, ojos oscuros. Pero su mirada no parpadeaba. No respiraba. Sonreía sin mover los músculos de la cara. «¿No te vas a sentar?», preguntó. Negué con la cabeza. Algo dentro de mí gritaba que saliera corriendo, pero mis piernas no respondían. «Tú no crees en mí», dijo de pronto. «Ninguno cree hasta que me ve». Sentí un frío recorrerme la espalda. «¿En quién?», alcancé a preguntar. Entonces pasó. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. La habitación quedó en completa oscuridad. Y en esa oscuridad, escuché como algo se movía. No pasos. Algo más grande. Más pesado. Cuando las velas volvieron a encenderse, él se veía ahí, pero su sombra no coincidía con su cuerpo. Su sombra tenía cuernos. Quise gritar. No pude. «La Ciudad de México está llena de puertas», dijo con voz suave. «Iglesias, hospitales, estaciones del metro, vecindades antiguas y gente rota. Yo solo entro cuando me invitan». Sentí que me faltaba el aire. Mis oídos zumbaban. «Yo no te invité», susurré. Sonrió más. «No. Pero alguien más sí». De pronto escuché llantos. Venían de las paredes. Voces rezando, suplicando, gritando. Vi rostros formarse en el yeso, caras deformes, ojos abiertos, bocas estiradas en un grito eterno.
Quise cerrar los ojos, pero no pude. Él se acercó lentamente, y cuando estuvo a centímetros de mí, pude olerlo. Azufre. Tierra mojada. Algo muerto desde hace siglos. Tú me viste, dijo. Y cuando alguien me ve ya no vuelve a ser el mismo. Sentí un golpe en el pecho y caí de rodillas. Todo se volvió negro. Desperté tirado en la calle, frente al edificio. Eran las 6 de la mañana. El sol comenzaba a salir. El edificio ya no estaba. En su lugar había un terreno baldío lleno de basura y grafitis viejos. Pensé que había alucinado. Que me había desmayado. Hasta que vi mis manos. Estaban manchadas de algo oscuro. Seco. Y cuando lo olí supe que no era tierra. Desde esa noche, algo me sigue. No siempre lo veo. A veces solo lo escucho. A veces lo sueño. Pero siempre está ahí. Y lo peor no es saber que el diablo existe, lo peor es saber que vive entre nosotros, camina por la Ciudad de México, y que hay personas que lo reciben con gusto. Y esto apenas es el principio. Después de aquella noche intenté seguir con mi vida. Me repetía que había sido un desmayo, estrés, cualquier cosa menos lo que sabía en el fondo que era verdad. Pero la Ciudad de México no te deja olvidar. La ciudad te recuerda. Y cuando algo te marca aquí, no hay manera de escapar. Las primeras semanas fueron los sueños. Siempre el mismo. Yo caminando por el centro histórico, de madrugada, con las calles vacías. Las iglesias abiertas. Todas. Las campanas sonando al mismo tiempo, pero sin nadie tocándolas. En el sueño, entraba a una iglesia distinta cada vez. Dentro no había santos. No había cruces. Solo bancas llenas de personas de espaldas, rezando en voz baja. Cuando me acercaba y tocaba a una de ellas, se volteaba y tenía mi cara. Despertaba empapado en sudor, con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina del cuarto. Empecé a dormir con la luz prendida. No ayudó. Luego vinieron las señales despierto. Sombras que se movían donde no había nada. Reflejos en vitrinas que no coincidían conmigo. Personas en el metro que me miraban fijamente y sonreían de la misma forma que él. Esa sonrisa quieta, sin alma. Una noche, mientras cruzaba la estación Pino Suárez, escuché que alguien decía mi nombre. Claro. Fuerte. Justo detrás de mí. No voltees, susurró la voz. Todavía no. Me quedé paralizado. La gente seguía caminando como si nada. Nadie reaccionó. ¿Qué quieres de mí? Pregunté en voz baja, temblando. Sentí un aliento caliente en la nuca. Nada que no quieras darme, respondió. Corrí. Subí al primer vagón que encontré y no miré atrás. Al llegar a casa, encontré algo que me terminó de quebrar. En mi puerta, marcado con algo negro y espeso, había un símbolo. No lo entendí en ese momento, pero lo sentí. Era una invitación. Al día siguiente busqué ayuda. No con la policía. No con médicos. Fui con un sacerdote viejo que oficiaba en una iglesia pequeña en Iztapalapa. No le conté todo. Solo lo suficiente. Cuando terminé, su rostro estaba pálido. ¿Lo viste a los ojos? Me preguntó. Asentí. Se persignó con manos temblorosas. Entonces ya te eligió. Me explicó algo que nunca había escuchado. Que en la Ciudad de México hay lugares donde la fe se rompe. Donde el dolor, la culpa y la desesperación abren grietas. Y que esas grietas son puertas. Que el diablo no aparece como monstruo. Aparece como alguien común. Educado. Cercano. Porque no viene a asustar. Viene a negociar. ¿Negociar qué? Pregunté. El sacerdote me miró fijo. Almas cansadas. Esa misma noche lo entendí. Volvía del trabajo cuando vi a una mujer llorando en una banqueta de la Doctores. Me acerqué a ayudarla. Tenía la mirada perdida, las manos temblando. No puedo más, decía.
Ya le pedí a Dios pero no responde. Detrás de ella, al otro lado de la calle, lo vi. Apoyado en un poste, elegante, tranquilo, observándonos. Sonriendo. Él sí escucha, susurró la mujer de pronto, mirando hacia donde estaba él. Sentí que el estómago se me hundía. Vámonos de aquí, le dije. Por favor. Ella se levantó y caminó hacia él. Yo quise detenerla, pero mis piernas no respondían. Antes de cruzar la calle, ella volteó y me miró. Sus ojos ya no eran los mismos. Gracias por traerlo, me dijo. Y entonces desaparecieron. Literalmente. No se fueron caminando. No se subieron a ningún coche. Simplemente ya no estaban. Esa noche él volvió a hablarme. Esta vez en mi cuarto. Estás ayudándome más de lo que crees, dijo desde la oscuridad. La luz se apagó sola. La ciudad está llena de gente que quiere dejar de sufrir. Y tú los ves. Los reconoces. Eso te hace útil. No quiero esto, grité. Déjame en paz. Escuché su risa. Baja. Controlada. Nadie se acerca al infierno por accidente. Sentí como algo se sentaba en la orilla de mi cama. El colchón se hundió. Aún no te pido nada, continuó. Solo observa. Aprende. Cuando llegue el momento sabrás qué hacer. Desde entonces, cada vez que veo a alguien roto, desesperado, al borde él aparece cerca. Como si yo fuera una señal. Como si me usara para encontrar a los siguientes. Y lo peor es que empiezo a entenderlo. A veces, cuando veo el dolor de esta ciudad me pregunto si no tiene razón. Porque aquí, en la Ciudad de México, el diablo no obliga a nadie. Solo ofrece exactamente lo que más deseas. Y yo sé que pronto vendrá por mí otra vez. Después de eso empecé a aislarme. Dejé de salir de noche siempre que podía. Cambié rutas, horarios, incluso de trabajo. Pensé que si me volvía invisible, él perdería interés. Me equivoqué. En esta ciudad, cuando algo te huele, no importa dónde te escondas. Comencé a notar que la gente me contaba cosas sin que yo preguntara. En el transporte, en filas, en la calle. Personas desconocidas se sentaban a mi lado y empezaban a hablar de sus tragedias, como si me conocieran de toda la vida. Hijos muertos. Deudas imposibles. Enfermedades. Culpa. Mucha culpa. Y siempre, en algún punto de la conversación, decían la misma frase, con palabras distintas pero el mismo sentido. Ya no aguanto. Y cada vez que eso pasaba él aparecía. A veces reflejado en una ventana. A veces como una sombra demasiado definida. A veces como un hombre más, parado a unos metros, observando en silencio. Una madrugada lo enfrenté. Estaba cansado. Vacío. Me encontraba en la Alameda Central, sentado en una banca, viendo cómo los árboles se movían con un viento que no sentía en la piel. Él se sentó junto a mí, como si nada. No tienes que hacerlo, le dije. Déjalos en paz. Yo no los toco, respondió con calma. Ellos vienen solos. Lo miré. Esta vez noté detalles que antes no había visto. Sus ojos no reflejaban la luz. Su sombra, incluso con los faroles encendidos, se movía con retraso. ¿Por qué yo? Pregunté. ¿Por qué me sigues? Se inclinó hacia mí. Porque tú ya cruzaste el umbral, susurró. Y porque, a diferencia de ellos, tú todavía dudas. Eso me interesa. Esa noche me mostró algo. Me tomó del brazo. Sentí un frío que me quemó la piel y, de pronto, ya no estaba en la Alameda. Estaba debajo de la ciudad. Vi túneles antiguos. Pasadizos que no aparecen en ningún mapa. Cuartos llenos de símbolos, velas derretidas, restos humanos. Gente reunida alrededor de figuras negras, rezando al revés, ofreciendo cosas que no se pueden devolver. Vi políticos. Policías. Médicos.
Personas que uno ve todos los días. Personas respetables. La ciudad se construyó sobre sacrificios, me dijo. Yo solo sigo la tradición. Quise cerrar los ojos, pero no pude. No soy un monstruo, continuó. Soy una consecuencia. Me soltó y regresé a la banca. Estaba amaneciendo. Tenía marcas negras en el brazo, como quemaduras. Desde ese día, las cosas empeoraron. Empecé a escuchar pensamientos que no eran míos. Ideas que se colaban cuando veía a alguien sufrir. Soluciones rápidas. Definitivas. Tentadoras. Y siempre, al fondo, su voz aprobando en silencio. Una noche recibí una llamada. Número desconocido. Ven, dijo. Ya es hora. La dirección era en Tepito. Una vecindad vieja, cerrada, custodiada por gente que no me miró cuando entré. Subí hasta el último piso. Ahí había un cuarto lleno de velas y un círculo marcado en el suelo. Dentro, una joven lloraba. Atada. Viva. No, dije. Esto no. Tranquilo, respondió él. No te pedí que hicieras nada. La chica levantó la mirada y me vio. Ayúdame, suplicó. Sentí que me partía en dos. Ella ya decidió, dijo él. Yo solo vine por lo que ofreció. Eso es mentira, grité. Está asustada. El miedo también es una elección, contestó. La chica comenzó a gritar. Las velas se apagaron. Sentí como algo enorme llenaba el cuarto, presionando el aire, deformándolo. Él ya no parecía humano. Sus ojos brillaban como brasas. Mira, me dijo. Mira lo que el dolor hace por mí. La chica dejó de gritar. Se desplomó. Todo quedó en silencio. Yo caí de rodillas. ¿Ahora entiendes? Preguntó. Tú no eres mi enemigo. Eres mi testigo. Desde esa noche ya no duermo bien. Cada vez que cierro los ojos, veo ese cuarto. A esa chica. Su mirada pidiéndome ayuda. Y lo peor es que empiezo a sentir que algo dentro de mí se rompe. Que la ciudad ya no me duele como antes. Que el horror se vuelve costumbre. Él tenía razón en algo. Cuando lo ves de frente, cuando entiendes cómo funciona ya no vuelves a ser el mismo. Y sé que esto no termina aquí. Porque ahora, cada vez que camino por la Ciudad de México, siento que la gente me mira distinto. Como si supieran que yo también estoy más cerca del infierno de lo que debería. Después de Tepito ya no hubo regreso. Algo dentro de mí se quebró esa noche y nunca volvió a acomodarse. Empecé a sentir la ciudad de otra manera, como si respirara, como si tuviera pulso propio. El ruido del tráfico ya no era solo ruido, eran murmullos. Las sirenas no alertaban, llamaban. Y en cada esquina había una historia a punto de romperse. Él ya no necesitaba aparecer tanto. A veces bastaba con que pensara en él para sentirlo cerca. Como una presencia pegada a mi espalda, observando a través de mis ojos. Comencé a perder tiempo. Horas completas desaparecían de mi memoria. Despertaba en lugares que no recordaba haber visitado. En iglesias vacías. En estaciones del metro cerradas. En callejones donde el aire olía a orines y a muerte vieja. Y siempre, siempre, había alguien llorando cerca cuando yo despertaba. Una madrugada abrí los ojos en un hospital público. Estaba sentado en una banca, frente a urgencias. Tenía las manos manchadas de sangre seca. No era mía. Una mujer gritaba, los médicos corrían, y alguien decía que ya era demasiado tarde. Yo no sabía qué había pasado, pero en el reflejo de una ventana lo vi. Sonriendo. Aplaudiendo en silencio. No hice nada, le susurré, aterrado. Exacto, respondió. Ya no tengo que pedírtelo. Intenté alejarme de la gente. Me volví frío. Distante. Pero eso no ayudó. Al contrario. Las personas rotas me buscaban más. Como si yo emitiera algo.
como si olieran en mí la misma desesperación que las estaba matando. Un hombre me detuvo una noche en el metro Hidalgo. Tenía la mirada perdida, los ojos rojos. Dime que hay algo más, me dijo. Dime que no todo termina así. No supe qué responder. Y en ese silencio, él apareció detrás del hombre, apoyando una mano en su hombro. Siempre hay algo más, dijo él por mí. El hombre sonrió y se arrojó a las vías. Desde ese día entendí la verdad. Él no solo se llevaba a los que pactaban. Se alimentaba de los que yo no salvaba. Y yo ya no salvaba a nadie. Empecé a escuchar risas cuando alguien caía. A sentir alivio cuando el dolor ajeno terminaba. Eso fue lo que más miedo me dio. No él. Yo. Una noche lo enfrenté otra vez. Estábamos en un puente, viendo el tráfico abajo como un río interminable de luces. Me estás convirtiendo en algo que no soy, le dije. No, respondió. Te estoy mostrando lo que siempre fuiste capaz de ser. Me ofreció entonces lo que nunca había ofrecido antes. Un trato claro. No más testigo, dijo. No más intermediario. Camina conmigo. Ayúdame a decidir. A elegir quien ya no puede más. Sentí náuseas. ¿Y si digo que no? Se inclinó hacia mí. Entonces te quedarás solo. Con todo lo que ya viste. Con todas las caras que te miran cuando cierras los ojos. Miré la ciudad. Vi miles de ventanas encendidas. Miles de personas sufriendo en silencio. Supe que él no mentía. Supe que ya estaba dentro. No quiero ser como tú, dije. No lo serás, sonrió. Serás peor. Porque tú todavía sentirás culpa. Desde esa noche, cuando alguien me mira pidiendo ayuda, ya no sé si quiero salvarlo o liberarlo. Y eso es lo que el diablo quería desde el principio. No mi alma. Mi humanidad. Porque aquí, en la Ciudad de México, el infierno no está abajo. Está en aprender a mirar el dolor y dejar de sentirlo. Después de aceptar caminar a su lado, algo cambió de forma definitiva. Ya no era solo una presencia. Ya no era solo una voz. Era una certeza constante, clavada en la cabeza como un pensamiento que no se puede arrancar. Empecé a reconocer a las personas marcadas con solo mirarlas. No por cómo vestían, ni por lo que decían, sino por el vacío que cargaban. Un vacío que yo mismo empezaba a sentir. Él me llevaba a lugares específicos. Nunca decía por qué. Antiguas vecindades en el centro. Casas abandonadas en la Guerrero. Pasillos olvidados bajo estaciones del metro que oficialmente no existen. Lugares donde el aire pesa distinto. Donde el silencio no es normal. Aquí escuchan mejor, decía. En uno de esos sitios vi algo que todavía me persigue. Un cuarto lleno de gente sentada en círculo. No hablaban. No se movían. Todos tenían los ojos abiertos, llorando en silencio. En el centro, una figura negra dibujada en el suelo con algo oscuro. No quise preguntar qué era. Ellos pidieron paz, me explicó. Y la tendrán. Cuando salimos, el edificio estaba vacío. Como si nunca hubiera habido nadie ahí. Yo ya no dormía. Cuando lo hacía, soñaba despierto. Veía escenas que no sabía si eran recuerdos o anticipaciones. Personas cayendo. Gritando. Suplicando. Y yo parado cerca. Siempre cerca. Un día lo vi claro. Ya no era solo testigo. Era un filtro. A veces, cuando alguien estaba a punto de cruzar la línea, sentía una presión en el pecho. Si me acercaba, si decía una palabra correcta, podía detenerlo. Si no lo hacía, él aparecía. Y muchas veces no hice nada. Aprendes rápido, me dijo una noche. La ciudad te está usando igual que yo. Eso me rompió. Porque entendí que ya no podía culparlo solo a él. Yo también estaba eligiendo. Intenté huir. Me fui de la ciudad. A otro estado. Pensé que bastaba con cruzar un límite invisible.
Duré 3 días. En la tercera noche, lo soñé. Estaba parado frente a mí, con el fondo de la CDMX detrás, como un mapa vivo. No te persigo, dijo. Tú regresas solo. Desperté en mi departamento. En mi cama. Como si nunca me hubiera ido. Empecé a escuchar nombres. Personas que no conocía. Direcciones. Horas. Y cuando ignoraba esas voces, algo malo pasaba. Accidentes. Suicidios. Desapariciones. Cuando iba el final era rápido. Limpio. Silencioso. No eres un verdugo, me repetía. Eres un orden. Pero cada rostro se me acumulaba. Cada mirada se quedaba conmigo. Empecé a verlos parados en esquinas, observándome. No hablaban. Solo me miraban con reproche. Una noche lo confronté por última vez. Estábamos en la azotea de un edificio alto, con la ciudad extendiéndose como un océano de luces enfermas. Esto no es vida, le dije. Es una condena. La vida siempre lo ha sido, respondió. Yo solo te quité la mentira. Me mostró algo entonces. Me mostró el futuro. Vi la ciudad seguir igual. Gente naciendo, sufriendo, muriendo. Vi que él nunca se iba. Que siempre habría alguien como yo. Con rostro distinto. Con la misma carga. No soy eterno por mí, dijo. Soy eterno por ustedes. Me ofreció el último trato. Quédate, dijo. O rompe el ciclo. ¿Cómo? Pregunté, con la voz rota. Sonrió por primera vez con algo parecido a respeto. Ocupa mi lugar. Sentí un terror que no había sentido antes. No por él. Por mí. Porque entendí que el verdadero horror no era el diablo caminando por la Ciudad de México. Era la posibilidad de que yo ya estuviera listo para reemplazarlo. Y supe que el final estaba cerca. No acepté de inmediato. Decir que no fue un acto de valentía sería mentir. Fue miedo puro. El miedo más primitivo que he sentido. Porque ocupar su lugar significaba algo peor que condenarme. Significaba entenderlo por completo. Y una vez que entiendes al diablo ya no puedes llamarlo monstruo. Pasé días sin verlo. Sin escucharlo. El silencio fue insoportable. Pensé que quizás se había ido. Que había ganado algo parecido a la libertad. Pero la ciudad empezó a enfermarse a mi alrededor. Más gritos. Más noticias. Más cuerpos. Más gente rota caminando como fantasmas vivos. Era como si, al negarme, algo se hubiera desbalanceado. Entonces lo entendí. No era una amenaza. Era una función. La última noche lo vi fue en el mismo lugar donde todo comenzó. El centro histórico. Las calles estaban vacías, pero no silenciosas. Había rezos saliendo de las paredes. Lamentos desde las coladeras. La ciudad entera parecía consciente. No vine a convencerte, dijo. Vine a despedirme. ¿Despedirte? Pregunté. El puesto no puede quedar vacío. Lo miré con atención por primera vez. Ya no parecía sólido. Su figura se distorsionaba, como humo intentando mantenerse humano. Si no soy yo será otro, continuó. Alguien sin tu duda. Sin tu culpa. Alguien que no mirará atrás. Pensé en todas las caras que me acompañaban cuando cerraba los ojos. En la chica de Tepito. En el hombre del metro. En la mujer de la doctores. Pensé en mí antes de todo esto. En lo poco que entendía del dolor. Si acepto, dije, ¿qué pasa contigo? Sonrió, cansado. Descanso. Y entonces lo supe. No porque me lo dijera. Lo supe porque la ciudad lo exigía. Porque el infierno no está en otro lugar. Está aquí, sostenido por personas que cargan lo que otros no pueden. Acepté. No hubo fuego. No hubo gritos. Solo una sensación de peso absoluto.
como si toda la miseria de la Ciudad de México se hubiera apoyado sobre mis hombros. Sentí cada súplica, cada pensamiento final, cada deseo de desaparecer. Y entendí que el diablo nunca tienta con maldad, tienta con alivio. Él se desvaneció frente a mí. Su sombra fue lo último en irse. Desde entonces sigo aquí, caminando entre ustedes, escuchando, observando, decidiendo. A veces intervengo, a veces no. No por crueldad, por equilibrio. Porque esta ciudad no puede cargar con todos. Porque el dolor, cuando se acumula demasiado, rompe cosas más grandes. Si alguna vez, en la Ciudad de México, has sentido que alguien te observa cuando estás a punto de rendirte, no siempre es para empujarte. A veces es para asegurarse de que realmente ya no hay vuelta atrás. Yo no pedí este lugar, pero alguien tenía que ocuparlo. Y ahora entiendes por qué estas historias se cuentan en voz baja. Porque el diablo no aparece, se hereda. Y si estás escuchando esto hasta el final, tal vez ya lo viste también.